Bueno, retomamos este segundo bloque de Emprendete, ya con nuestro invitado en el estudio. Bienvenido Julio Castro, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, de este programa. Buenos días a toda la audiencia, buenos días Germán. Bueno, muy agradecido por la invitación y bueno, espero no aburrirlos con mi charla. No, ya tuvimos una introducción que me pareció bastante interesante, así que bueno, muchas gracias, sabemos que tenés ahí un temita con el negocio, así que vamos a hacerlo lo más breve posible. No, tranquilo, bueno, no hay problema. Bueno, ya dejaste suplente, está Sí, bien construido. sí, la dejé a Miriam allá, así que está ayudándome. Perfecto, bueno, le mandamos un saludo a todo Castro Rural, a Miriam y a todo Castro Rural que seguramente está aprendido la radio. Bueno, Julio, muchas gracias por venir. Nos parece interesante que acá charlamos de emprendedores y bueno, el punto por ahí un poquito es la vigencia que tienen ustedes con 40 años de Castro Rural, pero por ahí podríamos arrancar desde los inicios y contar un poco de tu historia familiar, que la verdad que es muy rica, de cómo arranca todo lo que hoy es Castro Rural. Sí, bueno, el negocio está citado ahí en la calle Guillermo del Soldato, y eso antiguamente era un hotel que era de mis bisabuelos. En realidad empezó siendo una posada, una fonda, en el año 1890 y pico. En el año 1907 se construye el hotel, que es donde hoy funciona el comercio de Castro Rural. Ese edificio se construye en 1907 y se denominaba Hotel Colombo. Era un hotel de época, donde la gente lo usaba de paso, estaba muy bien ubicado porque estaba enfrente al ferrocarril, que antiguamente los puntos estratégicos de los pueblos eran las estaciones del ferrocarril, que era por donde se movía todo el comercio del país, ¿no? Así que bueno, fue pasando el tiempo, llega mi abuelo de Europa con 14 años, el abuelo Castro que empieza a trabajar en la casa Goitía López. Cuando hacía el reparto de carne, se ha hecho de novio con mi abuela. Y bueno, se casan, nacen mis padres, mi tío también, y bueno, mi abuelo le fue comprando la parte a todos los hermanos de su mujer, y se queda con el hotel. Mi abuelo fue un inmigrante, se vino con 14 años de España, escapándole a la miseria, ¿no? Porque estaban pasándola muy mal, y con solamente 14 años, sin decirle nada a sus padres, porque nunca les dijo, solamente un hermano sabía que se venía, que fue quien lo acompañó al puerto, ¿no? Y con 14 años se vino y apareció en Pellegrini, porque cuando llega al Hotel de los Inmigrantes, sale a buscar trabajo, se encuentra con un señor que se llamaba Goitía López, y le pregunta si le pide trabajo, y ese señor le dijo: si querés trabajar, tomate un tren acá. Le dio plata para el tren, bajate en Pellegrini y ahí vas a tener trabajo. Así que vino con trabajo, a los 3 días, 4 días ya estaba en Pellegrini, a los 3 días de haber llegado a España. Y bueno, comienza a trabajar en esa casa, bueno, y surge la historia esa de ¿cómo se llama? De lo del hotel, ¿no? Y también yo siempre lo destaco, ¿no? Mi abuelo no sabía ni leer ni escribir, y fue su suegra quien le enseñó a leer y escribir, pero era un tipo de una cabeza muy abierta, porque se dio cuenta que a sus hijos había que darle estudio. Entonces, ¿qué hace? Con el hotel, con su trabajo, puede comprar una casa en Buenos Aires. Y en esa época mandó a sus hijos a estudiar. Mi papá hizo el secundario, creo que ni siquiera lo terminó, pero mi tío se recibió de médico.
O sea que un tipo que no sabía escribir ni leer sabía que la formación era fundamental en el ser humano, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que la historia la voy a resumir. Después surge que mi papá con mi abuelo les gustaba, a mi abuelo le gustaba criar animales, y bueno, empezaron a criar animales, a alquilar campo, y cuando fallece mi abuelo, mi papá decide comprar un campo. Le salió un negocio y compró un campo. O sea, con toda la hacienda que tenían, vendió la hacienda y pudo comprar un campo. Así que bueno, el hotel estaba, ya era en el año 70 y pico, 1970 más o menos. El hotel había entrado en declinación porque los tiempos habían cambiado. Ese hotel había un baño cada 4 habitaciones, y bueno, había que hacer una inversión muy grande que mi papá no estaba dispuesto a hacerla, porque le gustaba más el otro negocio. Así que bueno, se dedicó al campo, mientras nos fue criando a mi hermano y a mí, y llega el momento que yo me voy a estudiar Administración de Empresa Trenquelauquen, y en un momento que yo ya estaba, eran 3 años, y yo estaba en el primer año, y me propone que pongamos un comercio. Esto fue en el año 85, y bueno, decidimos arrancar en realidad arrancamos como una forrajería. Así que arrancamos como una forrajería, y bueno, arrancamos me acuerdo, con alimentos balanceados, y compramos 3 motosierras. Esa era la primera inversión que hicimos. Así que bueno, en ese momento estaba la cooperativa, que era un monstruo, pero la cooperativa venía en declive. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro negocio fue mutando, de ser una forrajería se fue convirtiendo de a poquito en una ferretería con orientación al campo. Y bueno, fuimos creciendo de a poquito, de años de trabajo. Bueno, me contabas, para volver un poquito para atrás, que bueno, o sea, cuando los animales que lograron comprar el campo lo han criado ahí en lo que era el terreno del hotel, que era bastante amplio, y me decías que llegaba hasta todo lo que era, claro, en un origen, sí, hasta el hospital. Mi abuelo criaba, en ese lugar criaba chanchos, pero en realidad lo que era el predio del hotel llegaba hasta la altura del hospital, vendría a ser la calle Huarte, creo que es. Sí. Llegaba hasta el hospital, y llegaba hasta lo que vendría a ser la última calle de la cancha de Atlético, o sea, la calle donde termina la cancha de Atlético hasta las vías. El predio era ahí. Pero bueno, porque era otra historia, porque la gente venía del campo y venía con caballos, venían con sulkis, entonces venían y llegaban y tenían que tener lugar donde dejar. Era como una posta. Exactamente, donde así que ahí había fardos para darle a los animales tenían que comer, y bueno, y en ese lugar mi abuelo criaba chanchos también. Así que bueno, una historia de mucho trabajo, de muchos años de trabajo. O sea, bueno, siempre relacionado con el campo. Después lo hicieron comercio, pero bueno, siguieron con el comercio, a su vez el campo. Sí. Nosotros tenemos tenemos un pedazo de campo que fue el que compró mi papá, y bueno, mi hermano es el que lo atiende, ¿no? Yo estoy más abocado al negocio y él está más abocado al campo. Bueno, y Joselo se recibió, logró es abogado. Sí. Nosotros, bueno, cuando ponemos el negocio, un día tenemos una reunión familiar y mi viejo me dice, mirá, vamos a tener que hacer una sociedad, porque yo no lo puedo desheredar a Joselo, porque esto también es de Joselo. Así que bueno, se hizo una sociedad, y Joselo estaba estudiando, y se hace una sociedad donde éramos los 4 integrantes de la familia. Una SRL de 4 integrantes, donde teníamos el 25% cada uno.
mi papá, mi mamá y José y yo. O sea que una empresa familiar. Siempre fue sociedad. Sí. Arranca como una SRL, arrancó como una SRL, siempre fue SRL. Mira, bueno, es interesante esa cabeza que tuvo tu viejo para decir esas cuestiones que muchas veces se arrancan siendo ellos, o los papás arrancan siendo los que llevan el negocio y después se ve la sociedad para más adelante, pero eso ya habla de la mirada a futuro, de que todo era en pos de la familia. Sí, y yo siempre destaco que mi viejo era un tipo que muy emprendedor. Yo soy mucho más conservador que él no era conservador, él era encaraba un tren, era esos tipos que se le ponía algo y realmente era... Y siempre utilizó mucho el crédito, que a mí no me terminaba de convencer. Siempre tuvo mucho más cabeza de empresario que yo, ¿viste? Yo soy mucho más conservador, mucho más ir sobre lo firme. Mi viejo no, mi viejo era bueno, en las sociedades se necesita uno que vaya para adelante y otro que ponga un poquito el freno, ¿no? Si no... Sí, aparte... convengamos que en 40 años hemos sufrido distintos tipos, ¿no? Imagínate que nosotros arrancamos con un teléfono fijo, después pasamos al fax, después pasamos a la sistematización del negocio, ¿no? Porque no existían cuando arrancamos. La encargada de hacer el libro de vida era mi vieja, que estaba 5 días, 6 días pasando factura en un libro que era increíble, ¿viste? O sea, y lograr que le den los decimales, que les den era una cosa de loco. Sí. Hoy el tirar un libro de IVA es apretar una tecla y sale el libro de IVA hecho, confeccionado en 2 minutos. Así que, ¿cómo arranca? ¿Cómo se estructuraba era toda la familia trabajando en Castro Rural ahí en sus inicios en el 85? Sí, en realidad estaba yo arranqué, la mayor parte del tiempo estaba yo, mi viejo iba al campo, mi vieja ayudaba en lo que era la parte contable, y el primer empleado que tuvimos era un empleado que está vivo, que es Carlitos Molfese, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Ese fue el primer empleado que tuvimos. Él en la mañana trabajaba en el municipio y a la tarde trabajaba con nosotros. Y lo que es, mira, eso estamos hablando también en el primer año, ya en el 85. Sí, eso fue en el año 85. Después vamos a pasar a un poquito al liderazgo, porque bueno, ustedes tienen empleados de mucho tiempo y eso habla de que han pasado, tuvo tu papá por ahí más a la cabeza en un momento y hoy estás vos y siguen estando muchos empleados de mucho tiempo, como por ahí lo podemos hacer ahora, tenés a Carlitos, a Carmen. Bueno, ese liderazgo habla de ustedes también de cómo, como personas, de cómo lograron que no sé, Carlitos, yo desde que he entrado a Castro Rural que está, y Carmen también. Sí. Bueno, en realidad uno termina siendo casi familia, ¿no? Porque sabe qué les pasa, sabe, bueno, eso. Y creo que habla bien de nosotros también tener empleados por tanto tiempo, ¿no? Así que bueno, lo importante es rodearse de buena gente y bueno, los dos son de muy buena madera, muy buena gente y eso es lo más importante que uno rescata, ¿no? Y aparte, lo lindo es verlo cómo van creciendo también en su vida personal. Carlito ya tiene un hijo profesional, sí, que eso en definitiva son los motivos de la vida, ¿no? O sea, porque más allá de lo económico, uno como papá, la satisfacción más grande que puede tener es que poder darle estudio a su hijo, que es lo único que uno le puede dejar. Después lo material y lo demás se fuma en nada. Y ahora, bueno, el legado, por lo menos tus chicos ya tomaron sus propios caminos, así que... Sí, la verdad que sí.
que es una de las cosas que uno se plantea como papá, ¿no? Poder darle estudio. Yo tengo ya, gracias a Dios, los dos recibidos. Gonzalo viviendo en Perú, trabajando en su profesión, y Bernardita ya también recibida de médica y está ya rindió también para empezar a hacer su ¿cómo se llama? Su residencia. Bueno, todo encaminado. Los hijos de mi hermano también ya están grandes y uno está estudiando Martina está estudiando profesorado de inglés y Belarmino arrancó con abogacía este año. Así que bueno, eso yo creo que es lo donde uno apunta en la vida, ¿no? A tener, a poder darle educación a los hijos, que creo que es lo más importante de todo, ¿no? Sí, sin duda uno trabaja para dejar algo. Bueno, ustedes han construido todo desde lo familiar, porque ha sido todo de lo familiar y la verdad que siempre está incluido la familia en todos los aspectos, tanto en los negocios como en la vida personal. Yo creo que lo familiar es fundamental, o sea, las empresas familiares son empresas que crecen cuando la familia se lo pone, crecen muy rápido. También son empresas complicadas porque cada cual también tiene que lograr sus objetivos personales y bueno, y además creo que es fundamental que además de tener una empresa poder dedicarle tiempo a otras cosas dentro de la sociedad, ¿no? Yo siempre cuando fui acompañando a mis hijos en su crecimiento, fui tratando de estar en comisiones donde ellos estuvieran, ¿no? Entonces estuve en la comisión de la parroquia cuando estaban en el catecismo, en la comisión del instituto cuando estaban en el instituto, en el club, ir ayudando también dejar algo a la sociedad que no sea algo en lo personal, porque uno cuando le dedica un tiempo a otras cosas está trabajando para el tercero, y eso también lo hemos hecho. Sí, lo que se conoce por ahí un poquito como responsabilidad social de empresaria, porque Castro Rural, más allá de tu posición o en alguna comisión, como fue lo más conocido que siempre te hemos visto en Huracán mucho tiempo, y en esta comisión también Castro Rural como empresa apoya a las instituciones y eso también queda en la comunidad, como con muchas otras instituciones, de esa responsabilidad social que tienen las empresas. Seguramente, y siempre se está apoyando, siempre se trata de apoyar. Bueno, Julio, vamos a hacer un cortecito. ¿Cómo no? Un poquito de música, nos acomodamos y ya volvemos con la segunda parte. Por ahí hablamos un poquito ahora de la vigencia y cómo estás también incursionando en las redes. Vamos a hablar un poquito más de la actualidad. ¿Cómo no? Bueno, retomamos Emprendete en este tercer bloque para seguir hablando con Julito Castro acá, un poquito más de la actividad, pero antes José Collante nos acaba de traer un celular que lo encontraron entre la terminal y el negocio de Arianda Mónaco, así que si alguien perdió un celular está acá en la radio, tiene una funda azul, parece ser un Samsung, yo no sé, así que bueno, tiene ahí radio con voz en la pantalla como que venían escuchando, así que bueno, para aquel que haya perdido el teléfono, está acá en la radio, lo trajo José Collante, que le agradecemos el gesto. Bueno, Julio, hablando un poquito por ahí ya de cómo transitó Castro Rural ya, y de qué situaciones fueron atravesando para lograr, y cuál crees que es el secreto para lograr 40 años de vigencia, que es importante hoy. Bueno, yo creo que aparte del orden y de seguir una línea, creo que es el esfuerzo, ¿no? De levantarse todos los días, de tener una conducta, de tratar de cumplir
Y bueno, imagínate que durante 40 años hemos pasado situaciones, recién te decía fuera del área, del aire, hemos pasado situaciones de inflación, hiperinflación, corralito, deflación, en un momento hubo un desagio, que no me acuerdo bien cómo era, así que, y bueno, y gracias a Dios hemos podido sobrellevar todos esos temporales y bueno, gracias a Dios seguimos vigentes y esperemos que por muchos años más, ¿no? Sí, nos contabas ahí, bueno, ustedes arrancan con la hiperinflación, porque si es del 85 estaban ahí Y sí, bueno, me contaste algunos datos curiosos de eso, si querés compartirnos. Claro, yo no me acuerdo, no lo recuerdo bien cómo era, pero hubo un momento que vos dabas un cheque y o te daban un cheque y cuando lo ibas a cobrar lo multiplicaban por un coeficiente y te pagaban una parte del cheque. Eso fue una tabla que se llamaba del desagio, ¿no? Pero yo no me acuerdo bien en qué año fue eso. Así que bueno, hemos sufrido muchas cosas, ¿no? Después tuvimos un momento de deflación que también fue ¿cómo se llama? Complicado, porque uno como comerciante, ¿qué hace? En los momentos de hiperinflación o de inflación se protege comprando. Sí. Decir, bueno, yo compro y el mismo comprar hace que tu capital se proteja. Pero bueno, en este momento está cambiando la cosa. Sí, volvemos como a ese momento, un poquito de... Claro, y el momento cuando estuvimos en el momento de la deflación, todo lo que habíamos comprado lo habíamos comprado caro. Entonces fue un momento también complicado porque vos tenías un producto que le habías comprado en 100 pesos y cuando lo tenías que vender, para poder venderlo, tenías que venderlo a menos del costo porque realmente había bajado. Así que bueno, son momentos que van surgiendo en el comercio y que solamente lo saben los que están todo el día ahí atrás de los números, ¿no? ¿Y cómo era eso? ¿Cómo es la familia, que hoy ya un poquito hablamos, pero por ahí no profundizamos? ¿Cómo era ese manejo familiar? ¿Cada uno tenía su sí, lugarcito? en realidad yo siempre estuve más en la venta que en la parte administrativa. En la parte administrativa se dedicaban mi papá y mi mamá, y yo estaba en la venta y en la compra en la atención de proveedores. Cuando mi papá se empieza a alejar del negocio porque se dio cuenta que estaba grande y porque no quería trabajar más, empecé a hacer casi todo, o sea, lo que es la compra, la venta y bueno, en venta me tuve que poner un poco más en la oficina porque tenía que manejar proveedores, bancos y bueno, y en la venta se la dejé más a los chicos, ¿no? Está bien. Y bueno, y ahora estás a cargo de toda la parte, seguís con esa distribución, vos estás a cargo de todo. Yo estoy a cargo de las compras, las ventas, la administración y bueno, y mi hermano está en el campo, así que nos complementamos. ¿Y cuál crees que es el secreto de que estén vigentes en tanto tiempo? Yo creo que el secreto es las ganas que uno le pone, ¿no? Es ponerle ganas y estar presente, seguir una conducta, tener los mismos proveedores. Yo tengo proveedores que los conozco desde el primer día que abrí. Y bueno, y eso habla bien del proveedor y habla bien de nosotros, ¿no? Porque en una carpeta de ferretería, cuando te vienen con una carpeta, es imposible cotejar los precios de 10.000 artículos. Entonces, ¿qué pasa? Uno va comprando a quien le cumple, a quien nunca lo abandonó, y uno se termina siendo amigo no de sus proveedores, porque en realidad los proveedores, uno le compra a una empresa que jamás la vio. O sea, en realidad vos te terminás haciendo de amigo del viajante. Sabés de su vida, sabés de sus hijos, sabés de su familia. El corredor que le llamaban el corredor o viajante,
bueno, que yo creo que está también en extinción, porque dentro de poco tampoco va a haber viajantes, ¿no? O sea, vos lo que te distingue, sí, ahora vamos a hablar un poquito de lo que crees que te distingue, por ahí es las relaciones, tanto con clientes, esa fidelidad hacia los proveedores y esa fidelidad que lograste de los clientes hacia Castro Rural por estas características que vos nombrás de la empresa en sí. Y sí, la fidelidad y bueno, y después ser competitivo, ¿no? Cada vez, hoy Ya no se compite contra los negocios acá, hoy sino vivo, Mercado Libre también hoy vivo mirando Mercado Libre, vivo mirando, y yo tengo que vender más barato que Mercado Libre, porque si yo no vendo más barato que Mercado Libre, la gente lo compra de la casa. Entonces yo estoy continuamente mirando, en este momento que supongamos que estamos en la época de invierno, estoy mirando las cadenas de motosierra, los piñones, estoy mirando cómo está en Mercado Libre y siempre tengo que conseguir mejor precio para poder decidir que el cliente me compre a mí y no compre desde su casa, ¿no? Sí, en cambio, bueno, también la participación ahora de Castro, más activo en las redes, también es un cambio para ustedes, porque bueno, es algo nuevo que hace 40 años no existía y tiene que estar eso. Sí, mira, nosotros pasamos del teléfono fijo pasamos del fijo al fax, al celular. Los cambios que nosotros hemos visto en comunicación fueron impresionantes, fueron una cosa que no sé si va a haber un cambio tan grande ahora, de ahora en más, en tan pocos años. Bueno, y ahora se viene la inteligencia artificial, que no sé si la voy a poder llegar a lograr poner en funcionamiento en mi negocio, ¿no? Y en los comercios lo que se ve ahora es la atención 24/7, o sea, una inteligencia artificial entrenada sobre tu negocio para que le pueda responder a un cliente en cualquier momento del día. Bueno, y con respecto a las redes sociales, bueno, es fundamental. Hoy en realidad tenemos una persona que es Morena Calvo, que es la que, sí, estuvo acá en el programa, la que se dedica a las redes sociales, ¿no? Y creo que es fundamental mover todos los días las redes, estar presente, porque es hacia donde va la gente, ¿no? Donde está la gente todo el día. La gente está todo el día con el teléfono. Entonces, bueno, vos tenés que entrar por el teléfono, no hay otra. O sea, ustedes igualmente nunca tuvieron vendedores a la calle, siempre fueron del comercio. No, siempre fuimos locales y siempre venían, viste, de Trenquelauquen, qué sé yo, cuando vienen y quieren hacer propaganda en Trenquelauquen no hago. Siempre hago, toda nuestra propaganda, mira, en la 100 tenemos la propaganda desde que se inició la 100. Y en la radio de Caire también tenemos la propaganda desde que inició la radio, porque creemos que nuestro mercado está en Pellegrini y tenemos que apuntar ahí, ¿no? A Pellegrini. No, es muy raro que alguien de afuera nos venga a comprar a nosotros. Está bien, ustedes están conformes como están en el sentido y priorizan por ahí la atención al cliente que ya tienen, que seguirán agrandando el negocio, que también son otros desafíos y otras cuestiones que uno tiene que empezar a considerar. Sí, yo salir a vender afuera nunca lo pensé, pero bueno, no lo descarto, porque hoy con cualquiera puede vender por Mercado Libre. Sí. Y bueno, y en un momento que estaba complicada la venta, conseguir mercadería, hasta hemos empezado a importar. Nos hemos hecho de un club de compra donde hemos importado nosotros. Hoy ya no conviene porque se han acomodado tanto los precios que los importadores han tenido que bajar y importar poca mercadería es mucho más caro que comprarle a un importador que importa mucho. Está bien. Bueno, eso habla también un poquito de la vigencia, la adaptabilidad que han tenido. O sea, cuando vos no podés conseguir algo,
buscaron la forma de conseguirlo. Sí, pues. sí, hay una empresa que vos te asociás y pagás el 20% cuando haces el pedido, el 30% a los 30 días y el 50% cuando Sí. llega la mercadería. Lo que pasa es que son procesos de 6 meses. Entonces vos, en un momento cuando estaba el último corralito de que no podíamos usar dólares, El cepo. cuando estaba el cepo, Sí. hacíamos eso, comprábamos afuera, en ese club de compra. Y bueno, como era una empresa seria, la mercadería vos a los 6 meses la recibías. Y bueno, nos sirvió porque conseguimos mercadería que acá no la conseguíamos, y los precios eran razonables, eran competitivos. Está bien. Mira, que bien, ese dato no lo tenía, pero bueno, y bueno, hoy ¿cuál es el objetivo? Si tienen algún desafío por delante. Mirá, uno como comerciante siempre quiere crecer y quiere estar en vigencia. Y bueno, y la idea es seguir vigente, seguir compitiendo y bueno, y seguir brindando un servicio a la comunidad, ¿no? Han ido, además, arrancaron como forrajería y hoy han ido agregando, hasta tienen servicio de pintura, o sea, tienen pintura. Sí, lo que pasó es que cuando nosotros arrancamos como forrajería, la idea era apuntar a los tambos, apuntar al forraje. Eran los primeros momentos de los alimentos balanceados. Y bueno, después cuando la planta más cerca de alimento balanceado que teníamos estaba en Bahía Blanca, que era Ganave, y bueno, pero después se empezó a abrir el mercado porque arrancó una empresa acá en Trenquelauquen que hacía alimentos balanceados, y después arranca gente de La Pampa en Catriló haciendo alimentos balanceados. Entonces el mercado llenó, medio como que nosotros no podíamos competir con esas empresas, ¿no? Porque esas empresas vendían directamente de la fábrica al productor y nosotros éramos un intermediario. Entonces el negocio fue mutando. ¿Por qué? Porque la cooperativa había perdido la vigencia también, o sea que la cooperativa estaba en declive, y toda esa parte de ferretería que había dejado libre la cooperativa la empezamos a absorber nosotros. ¿Y la cooperativa tenía un ramo generales o era una ferretería? La cooperativa tenía de todo, era supermercado, ferretería, corralón, y la parte de la ferretería la fuimos absorbiendo nosotros. O sea, una parte, por supuesto, en el pueblo hay mucha competencia, ¿no? Y bueno, y lo que no dije es que desde la primera compra que hicimos nosotros con mi papá era Steel. La motosierra esa que nombraste al principio. Exactamente, las 3 motosierras era Steel. Pero ¿qué pasaba? En ese momento Steel no tenía, en realidad tenía un distribuidor en Argentina, un importador en Argentina. Nosotros le comprábamos a ese importador. Ese importador desaparece y aparece Steel Argentina. Se crea Steel Argentina, que es una filial de Steel Alemania. Así que yo me había agarrado una desesperación cuando desaparece ese importador, porque yo había hecho un mercado de motosierra en mi negocio que para mí era importante. Así que me fui a Buenos Aires y me contacté con la gente de Steel de Argentina, ¿no? Para explicarle. Así que bueno, soy el cliente número 28. Mirá, de Steel Argentina. De Steel Argentina. El 28, así que fíjate la desesperación que tendría yo, que la cuenta corriente número 28 es la que abre Steel. Y bueno, hace 41 años que somos, va a ser en septiembre, va a ser 41 años que somos concesionarios de Steel, que no es fácil. O sea, acá en Pellegrini son el único. Y en realidad no somos lo único, porque se nos metió gente de otro lado, pero bueno, nosotros somos el más viejo y el mejor.
Impecable, sí. Ahí, o sea que el 28, bueno, qué bien. Mirá qué historia. En una empresa tan grande ser cliente. El cliente número 28. El número cliente. Y cuando yo llamo y hablo a los empleados, hablo con el de cuentas corrientes por lo general, me dice, vos sos el cliente 28. Me dice, como diciendo, viste, tienen 300, 400 en el país y yo soy el 28. Y bueno, hay que ver cuántos de esos primeros ahí están vigentes también, porque por ahí hay... Sí, no, tiene una empresa muy seria y todos los que están... decir los primeros, y no lo sé. Que sigan vigentes, digo, sí. Bueno, muy linda historia, Julio. Y bueno, estos desafíos también ahora están con Tersuave, también son sí, siempre... vendemos Tersuave, vendemos... Eso lo incorporaron después, más adelante. Y nosotros, en el año 98, nosotros compramos el sistema. Era cuando habían arrancado las primeras máquinas de colores. Sí. Y me acuerdo que tuvimos que hacer una inversión importante porque teníamos que comprar un sistema de colores y un sistema tintométrico. Y bueno, hicimos un esfuerzo y lo pudimos comprar, ¿no? Y hoy todavía está vigente. Antes las pinturas eran más bien blanco o eran... Claro, y venían colores preparados de fábrica, ¿viste? Venían. Y el sistema tintométrico lo que te permite es hacer los colores de acuerdo a una carta de colores que tiene Tersuave, ¿no? Se puede hacer el color que quieras. Claro, sí, ahora hay una paleta que vos elegís el color y te tira la fórmula y se puede hacer cualquier... ¿Y esa máquina es la que tienen hoy en día? Sí, es una máquina que nos había costado algo de $22.000, era una inversión importante, ¿no? Cuando lo hicimos nos costó, Pero tuvo su fruto. Sí. Y ¿sabés qué pasaba? Que en ese momento, si no tenías el sistema tintométrico, tampoco le vendías a nadie, porque todo el mundo quería color. Claro, entonces tenías que tenerlo para... como una moda. Exactamente. Así que bueno, estamos en vigencia. Bueno, Julio, muchas gracias por tomarte el tiempo, por estar acá. Sabemos que Castro Rural está abierto, ¿no? Hasta el mediodía. Hasta las 2:30 tenemos abierto. Hasta las 2:30 están abiertos, así que bueno. Muchas gracias por esta linda charla, por toda la historia de Castro. Bueno, no sé si querés mandar algún saludo o algún agradecimiento. Yo quiero agradecerle al pueblo porque en definitiva el pueblo es el que te acepta o no te acepta. Y si hace 40 años que estamos y seguimos vigentes es porque realmente nos ha aceptado, ¿no? Así que bueno, agradecerle a todo el pueblo, a todos los clientes, a todos los amigos. Uno a través del tiempo va cosechando amigos, va cosechando experiencias, va cosechando, lo que uno siembra, ¿no? Sí, algo que no te pregunté que me parece importante, porque yo siempre lo charlo acá, cuando pasás porque vos tenés el sistema, cuando dejás de usar el papel por ahí para pasar a un sistema, ¿qué es lo que lográs con el sistema que se te quedaba en el papel? Que ahora vos tenés la facturación, un montón de cuentas corrientes, todo lo demás sistematizado. Sí, mira, con respecto al sistema, te voy a contar algo que me pasó. Vos sabés que yo tenía un programador que era un chico joven que era de Trenquelauquen, Javier Ripamonti se llamaba, era un genio, y vos sabés que se murió con 40 años, 30 y pico de años, ¿viste? Se murió muy joven, flaco muy, muy capaz, y se murió. Y me quedé sin sistema, me quedé sin el que me arreglara el sistema. El sistema vos tenés que, se va ayornando todos los días, porque hay cambios, porque hay... Sí, claro. Y bueno, empecé a averiguar por un sistema y encontré una gente de Santa Rosa, que es una gente muy seria, una empresa muy importante, o sea, si bien una empresa chica es importante. Y bueno, me pude contactar con ellos y me acuerdo, le pregunté dónde lo tenían al sistema y me dice, mira, lo tenemos en una ferretería en Miguel Riglos. Y me dice, y le digo, ¿yo podría ir a ver a verlo? Porque yo había ido a la empresa y
Y ellos me hicieron una demostración, pero yo no quería la demostración de ellos, yo quería verlo funcionando en tu rubro. En el campo, ¿viste? O sea, en el campo de acción. Así que un día me tomé una tarde y me fui a Miguel Riglo y le hablé al ferretero, ¿no? Y el tipo regauchito, qué sé yo, venite, qué sé yo. Bueno, así que me fui a verlo porque quería verlo funcionar en la cancha. ¿Y esto, de qué año estamos hablando todo, Julio? Para Y ponernos en época. te estoy hablando hace 10, 15 años. Así que bueno, me fui a abrir lo que sé yo, me gustó, hice negocio, qué sé yo, y bueno, y ahora te cuento que ese sistema, ya en Pellegrini debe haber 7, 8 comercios que trabajan con el mismo sistema. El primero fuiste vos. El que lo fui a buscar. Y mi contador me dice, che, Julio, ¿cómo te anda el sistema? Impresionante. Y él mismo se los va recomendando a sus clientes, ¿viste? Y sí, es así, así funciona. ¿Entendés? O sea, esa movida la hice yo y hoy si voy a muchos comercios de Pellegrini y tienen el mismo sistema que fui a ver yo a Miguel Riglo hace 15 años. Sí, bueno, viste valió la pena el viaje, viste en la tecla. Y el sistema, lo que vos me decías, el sistema se va ayornando también, porque todo se tiene que ayornar. Hoy ya estamos pensando seriamente en dejar de hacer la factura papel, porque creemos que es un gasto innecesario. Ya estamos, antiguamente nosotros teníamos un sistema que nuestras cuentas corrientes, porque tenemos muchas cuentas corrientes en el pueblo, Carlito se pasaba 3 días en la calle repartiendo, 3 días en el mes repartiendo las cuentas corrientes. Hoy ya eso, hace 3 o 4 meses que ya lo descartamos, porque el WhatsApp reemplazó todo eso y ya estamos hablando seriamente para dejar de emitir la factura papel, ¿no? Para que todo sea virtual y bueno, bajar costos de papel, bajar contaminación, que creo que es importante, que es hacia donde va todo, ¿no? Que va todo lo digital. Hasta hoy con algún trámite podés hacer hasta el remito, pero bueno, el remito digital. Lo que pasa es que como nosotros trabajamos con gente que no es el dueño, ¿no? O sea, viene un empleado a retirar. Tenés que hacer firmar, claro. Hacemos firmar el remito para que cuando va la factura y los remitos sí es lo que no vamos a poder reemplazar, porque es lo que archivamos nosotros para que decir, bueno, cuando viene alguien en una estancia que dice, che, ¿quién retiró esto? Y bueno, está la firma, está el remito firmado y está en estancia, instituciones, un montón de cosas. Exactamente, ¿no? Entonces creo que el remito no lo vamos a poder eliminar, porque es el comprobante de que quién llevó la mercadería, ¿no? Y a la hora de la toma de decisiones como cabeza del negocio, ¿te sirve, te ha ayudado a no sé si tenés algún reporte de ventas, de compras, que a vos de stock, que te pueda llegar? El sistema, el sistema te ayuda permanentemente, porque te tira datos y yo, el sistema que yo tengo, del sistema usaré el 30%. Uso mucho el banco con la conciliación de los cheques, uso mucho lo que es la parte administrativa. Lo que no manejo es estadística, porque como me es muy difícil llevar el stock. Llevar el stock de una ferretería es muy complicado porque vos tenés clavos, tenés tornillitos, tenés cosas que es muy difícil llevarlo, ¿viste? ¿Qué es necesario a la hora del negocio? No es relevante, sería. A lo mejor sí, a lo mejor podría ser relevante, pero tenés que tener una organización. Sí, costo-beneficio. Sí, el costo-beneficio seguramente es importante. Seguramente si uno pudiera hacerlo o lograra, seguramente se afinarían numeritos pero lo que pasa es que es muy difícil por el tiempo, porque es muy difícil porque lleva tiempo, seguramente hasta que lo implementas. La cantidad de productos y los productos. Claro, en la ferretería hay más de 10.000 artículos, entonces
tenerlos que contar uno por uno. Sí, yo no sé cómo hacen cuando le decís, necesito esto y van derecho a eso. Vos sabés que yo siempre, cada cual, a ver, nosotros nacimos, fuimos creciendo desordenadamente, ¿no? Porque empezamos con una cosa, esa cosa te fue llevando a otra. Y yo creo que lo fundamental es siempre poner las cosas en el mismo lugar. Entonces vos sabés que los clavos están allá, las cosas están allá, entonces cuando vos te piden algo, vos sabés que está allá. ¿Entendés? Entonces, ahora si te cambian el lugar ese, no lo encontrás nunca más. Sí, me imagino, pero bueno, todos saben, y es impresionante la cantidad de productos, pero van a ese lugar. Claro, bueno, estamos todo el día también. Bueno, Julio, un placer tenerte acá en Emprendete, gracias por tomarte tu tiempo y bueno, muy linda charla y la verdad que le deseamos por muchos años más de Castrorural, que ahora cumple el 2 de septiembre, dijiste. 41 años. 41 años. Así que bueno, 41 años de trabajo no es poco y bueno, esperemos que sean muchos más. ¿Y la estructura del negocio era lo que era el hotel o qué es? Sí. Todo lo que es el negocio es donde estaba el hotel. Es el mismo edificio, de 1907. Mira, ya más de 100 años, impresionante. Impresionante. Sí. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias, Germán, muchas gracias por la invitación y bueno, un agradecimiento a todos los clientes, como ya te dije. Bueno, un placer tenerte acá y bueno, cuando quieras son bienvenidos a contarnos las novedades de Castro. Bueno, gracias.